neurotizzazione corneale. El contenido de esta charla, vamos a hablar primero de la inervación corneal y sus funciones, la etiología de la queratopatía neurotrófica, que es la principal indicación de la neurotización corneal. Vamos a hablar un poco de la clínica, de la clasificación, el tratamiento médico como quirúrgico, técnicas de la neurotización corneal. Ya luego vamos a ver un poco de anatomía detallada para hacer el abordaje quirúrgico y ya unos videitos que les traigo de una técnica directa como indirecta. En cuanto a la inervación corneal, pues sabemos que esta viene, digamos que se origina en el nervio trigémino de la rama B1, vamos a tener los nervios ciliares largos. Los nervios, este es el nervio ciliar largo que van a transcurrir en un plano supracoroideo, o sea, está entre la esclera y la coroides. Recordar este dato porque una de las causas de queratopatía neurotrófica son cirugías vitrorretinales en las cuales se puede dañar el transcurso de este nervio. Estos nervios van a llegar a 1 milímetro del limbo y van a formar el plexo perilimbar. Cuando ingresan al plexo perilimbar, luego ellos ingresan a la córnea y pierden la mielina. La razón por la cual ellos pierden la mielina es para que la córnea se mantenga transparente. Entonces, una vez entran, van a formar el plexo estromal, el plexo subepitelial que está debajo de la Bowman, el plexo subbasal que está encima de la Bowman y debajo del epitelio, y ya luego van a haber unas terminaciones que van a ser unas terminaciones intraepiteliales. Entonces, en cuanto a las funciones, no todos los receptores de estos receptores nerviosos son mecanorreceptores, que es lo que uno mide pues, en realidad en la estesiometría, aunque ya hay estesiómetros que miden no solo mecanopercepción, sino que hay otros, pero lo que se ven en los estudios principalmente son mecanorreceptores. Vamos a ver que el 70% de los receptores son polimodales, sirven para sensación de calor, inflamación, irritación química. El 20% van a ser mecanorreceptores y el 10% es para la sensación de frío. ¿Qué funciones tiene entonces esta percepción de la sensibilidad? El reflejo del parpadeo, que es importante para la protección de la superficie, el reflejo lagrimal y la función trófica de las células epiteliales. Estas terminaciones nerviosas van a liberar calcitonina, sustancia P y factor de crecimiento neuronal, que lo que van a hacer es que el epitelio tenga estos factores tróficos para regenerarse y para estar sano y mantener su homeostasis, ¿listo? Entonces, cuando hay una alteración de esto, como lo es en la queratopatía neurotrófica, digamos que se va a retrasar la repitelización de la córnea y nos va a llevar pues a la patología como tal. ¿Cuál es la causa etiológica de la pérdida de la sensibilidad corneal? Pues acá les resumo múltiples causas. Se ve más pequeño de lo que creía, pero entonces les voy a decir las más frecuentes. Las infecciones virales por herpes zóster o herpes simple, el trauma es una causa importante, una causa iatrogénica en las cirugías oftálmicas, como les dije, sobre todo las vitrorretinales por donde transcurren los nervios ciliares, congénitas, vasculares, y la diabetes mellitus también es una causa frecuente, así como infecciones de la córnea. Todas estas causas nos van a generar queratopatía neurotrófica. Bueno, ¿y cómo es la clínica? Nosotros vamos a ver una córnea que tiene un defecto epitelial que va a persistir en el tiempo, que es de difícil cierre, y sorprendentemente el paciente es hipoestésico o tiene ausencia del dolor. Entonces, nosotros, pues es raro, nos va a llamar la atención porque es hipoestésico, y nosotros, ¿cómo vamos a medir eso? Pues digamos que hay dos formas, hay una forma cualitativa y una forma cuantitativa. La forma cualitativa la hacemos nosotros en el consultorio, muy fácil, cogemos un aplicador, lo deshilachamos y vamos a medir cada cuadrante corneal y vamos a registrar si es normal, si está reducido o si está ausente, no más. Pero digamos que en los estudios clínicos esto no se utiliza así, hay distintos tipos de estesiómetros, pero este es el más frecuentemente utilizado, este es el estesiómetro de Cochet-Bonnet, y lo que hace es que es como un lápiz que en la punta tiene un monofilamento de nylon. ¿Y cómo se utiliza? Pues el monofilamento de nylon se va a alargar a una distancia de 6 centímetros, 60 milímetros. Entre más largo, el paciente es más sensible. Entre más cortico esté el monofilamento de nylon, el paciente es menos sensible. Entonces, lo que se va a comenzar a hacer una medición en cada cuadrante con el estesiómetro y se va a ir recortando en pasos de 0.5 milímetros hasta que el paciente diga que siente.
¿Cuáles son los valores de normalidad? Pues está viendo un estudio en la India que se hizo de pacientes sanos y más o menos son variables los resultados, pero oscilan más o menos en 56 milímetros, ¿cierto? 5.6 centímetros. Y también tenemos una clasificación clínica para la queratopatía neurotrófica, que es la clasificación de Mackey, que consta de 3 estadios. Vamos a tener un primer estadio, que es una queratitis punteada que no tiene un defecto epitelial claro. Un segundo estadio, que ya sí tenemos un defecto epitelial, o sea, tenemos una úlcera, que esta úlcera es persistente y los bordes de la úlcera van a ser engrosados porque el epitelio se enrolla en estos bordes. Y tenemos un tercer estadio, que ya va a haber un adelgazamiento corneal. En este adelgazamiento podemos tener deshematocele y podemos tener melting corneal. Bueno, el objetivo de la charla no es hablar del tratamiento médico, pero les voy a mencionar por encima qué es lo que hay. Tenemos, pues vamos a utilizar lubricantes oculares, preferiblemente el hialuronato de sodio, pues por sus características que ayudan a la repitelización, sin preservantes, claro, lentes de contacto, nos podemos hallar con oclusión del punto lagrimal y tenemos medicamentos más novedosos como lo es el factor recombinante neurotrófico, que es el Cenegermin, que en Estados Unidos lo venden como Oxervate. ¿Qué problemas tenemos? Pues esto no ha llegado a Colombia, es absolutamente costoso, cada vial vale $1.700, pero se han visto pues buenos resultados con este tipo de manejo. También tenemos este que es la nisergoline oral. El nisergoline oral es un factor neurotrófico que se utiliza para los pacientes con demencia senil y hoy en día se ha empezado a utilizar como coadyuvancia para el manejo de la queratopatía neurotrófica y se han visto buenos resultados. El suero autólogo porque tiene estas propiedades de factores de crecimiento, al igual que la insulina tópica, pues que ha sido bastante útil pues acá en nuestro gremio y es muy utilizada pues. ¿Y el tratamiento quirúrgico cuándo? Pues en estos casos en los que no haya respuesta al manejo médico o que haya algún riesgo de perforación corneal. Tradicionalmente, ¿qué manejos quirúrgicos hemos tenido? Cubrimiento con membrana amniótica, flaps conjuntivales, tarsorrafia o toxina botulínica para generar tosis. Sin embargo, digamos que todos estos manejos son como ya muy salvadores, son de salvamento y la agudeza visual pues, del paciente no es como la prioridad, sino que es como prevenir que haya un mayor adelgazamiento corneal. Pero entonces, ya digamos que recientemente se ha empezado a hablar pues, más de la neurotización corneal, que es la técnica que vamos a repasar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la neurotización corneal? Es restaurar la sensación corneal transfiriendo nervios sanos a la córnea anestésica. En cuanto a la historia, esta se describió por primera vez en 1972 y la describió un neurocirujano, el Dr. Sami, quien describe el caso de un paciente, de un niño de 12 años que tuvo trauma y por este trauma tuvo una alteración del nervio trigémino del lado derecho y digamos que tuvo una neuropatía queratopatía neurotrófica. Entonces él describe por primera vez una neurotización corneal indirecta con muy buenos resultados. Luego en el 2009 el doctor Terzi describe la técnica de la neurotización directa y acá en adelante se han venido modificando cada vez más nuevas técnicas. Entonces tenemos la indirecta, la directa, ya hay mínimamente invasivas porque al principio tenían un abordaje coronal más grande, ya luego hemicoronal, ya mínimamente invasivas porque ingresan con endoscopio para aislar los nervios. Y ya últimamente el doctor Leynold pues vino a describir la neurotización indirecta utilizando aloinjerto acelular. Entonces, en términos generales, ¿qué técnicas tenemos? Tenemos la técnica directa, que es la transferencia de nervios de su posición original hacia el lecho receptor, y tenemos la indirecta, que es conectando pues un injerto nervioso como tal. Entonces, esta imagen es una imagen que me parece muy chévere porque es una imagen que resume mucho las distintas técnicas, ¿cierto? Entonces, esto, pues acá el ojo izquierdo es la córnea anestésica y nosotros necesitamos un nervio que va a ser el que va a donar estas acciones para la reinervación. ¿Qué nervios se han descrito en la literatura? Tenemos el supratroclear, el supraorbitario, que son los que más se han descrito, pero ya también se ha descrito el infraorbitario y tenemos el nervio auricular mayor, que este se utiliza más que todo como un injerto, ¿cierto?
¿Y cómo es la técnica directa? Pues la técnica directa simplemente es coger directamente el nervio y ponerlo ya sea de forma contralateral o ipsilateral en la córnea anestésica. ¿Cómo es la técnica? Esa es la técnica directa. ¿Cómo es la técnica indirecta? Pues vamos a utilizar un injerto. El injerto lo vamos a sacar, puede ser del nervio sural, el injerto también puede ser un aloinjerto acelular, o el injerto también puede ser de ese nervio auricular mayor, entre muchos otros lugares, ¿ok? Bueno, y ya vamos a ver con más detalle que una vez, ya esto pues lo vamos a repasar más adelante, hay distintos abordajes, hay abordajes coronales, semicoronales, abordajes por el pliegue palpebral superior, pero vamos a ver cómo se pega el nervio con nervio, cómo hago yo esa coaptación. Hay dos tipos de coaptación. Ya. Ok, hay dos tipos de coaptación que se han descrito. Tenemos la coaptación de extremo a extremo. ¿Qué ventajas tiene? Es que va a maximizar esa carga axonal, pero la desventaja es que eso va a ser a expensas del dermatoma o de la región inervada por ese nervio. Mientras que tenemos otro tipo de coaptación, que es de extremo a costado, que va a desviar menos axones, pero no va a comprometer tanto el área que ese nervio ya estaba inervando. Como si, pues acá les muestro esta imagen que es muy representativa. Importante recordar que tenemos los axones, que se agrupan en fascículos, que están rodeados por perineuro, y los fascículos se agrupan en el epineuro, que ya más adelante, pues como cuando damos los videos, para que recuerden eso. Entonces, ¿qué consideraciones prequirúrgicas hay que tener? Cuando nosotros vamos a hallar a este paciente a cirugía, pues queremos que las regiones nerviosas que vamos a poner estén viables o estén buenas. Entonces, en realidad, pues se dice que las causas de la queratopatía neurotrófica, que son más localizadas, van a conservar buena función de los otros nervios, ¿cierto? Por ejemplo, si es ipsilateral, que digamos que solo comprometió una rama más no todas las ramas de B1, por ejemplo, porque vamos a ver que el supraorbital y el supratronclear todos vienen de B1, pero ya causas más centrales sí pueden comprometer los nervios, todos esos nervios ipsilaterales, entonces habría que coger un nervio donante de la cara contralateral. ¿Cuál es la historia natural? Pues digamos que una vez hay esta lesión y nosotros hacemos pues la cirugía, va a haber dentro de cuando nosotros unimos de extremo a extremo o la coaptación extremo costado, va a haber una degeneración waleriana. La degeneración waleriana consiste en que todos esos axones y toda esa mielina es un desecho que va a retrasar la regeneración neuronal. Y ese desecho, para que se pueda dar una buena regeneración, se tiene que quitar. ¿Quién lo quita? Los macrófagos llegan, hacen una inflamación, se comen todo ese desecho y ya las células de Schwann pueden volver a prosperar y generan otra la mielina que va a ser como un riel para que los axones, estos nacimientos de axones puedan pues volver a salir. Se dice que en nervios periféricos pueden crecer más o menos hasta 1 milímetro por día y digamos que el éxito de la reinervación, sobre todo en nervios periféricos, se ha visto que depende de dos factores. A menor edad, pues los pacientes tienen como más neuroplasticidad, entonces puede ser más efectivo en pacientes menores. Y la distancia del donante receptor también es como otro factor que va a, digamos que a hablar de las tasas de éxito. Y se ha visto que en órganos motores, si hay una inervación motora, el tiempo de inervación sí afecta el éxito pues, de la reinervación. Pero se dice que en sensitivos no influye el tiempo de inervación para la reinervación de los órganos sensitivos como lo sería la córnea. Entonces, ¿cómo hace la recuperación sensitiva en nuestros pacientes? En los primeros días va a haber un empeoramiento del dolor, claro, porque tenemos un defecto epitelial y va a haber una reinervación de estas células epiteliales que están dañadas. La reinervación se ha visto que es exitosa más o menos en un 80% de los casos y no se han visto diferencia entre la técnica directa o indirecta. La percepción de la sensación, o sea, el paciente percibe la sensación antes de nosotros poderlo objetivizar de forma objetiva con el esteciómetro de Cochet-Bonnet. ¿Y cómo son los cambios morfológicos? Pues en los primeros 3 a 6 meses se evidencia una reinervación del plexo subbasal por microscopía confocal.
Hay un tiempo de retraso desde la reinervación, o sea, primero nosotros vemos que los nervios forman ese plexo subbasal hasta la percepción de la sensación, y esto se cree que es porque este tiempo de retraso se da porque la corteza somatosensorial está haciendo esas conexiones neuronales otra vez para identificar pues que la córnea es estésica otra vez. Entonces, digamos que esta reinervación aumenta la velocidad de la regeneración y densidad epitelial por factores tróficos, y se ha evidenciado mejoría en el test de Schwimmer, pero no se ha evidenciado mejoría en el reflejo del parpadeo. ¿Qué otras consideraciones importantes hay que tener en cuenta? Para la neuritización directa es preferible hacerlo ipsilateral, porque de forma contralateral pues habría que aislar una porción muy larga del nervio, porque si no va a haber mucha tracción del nervio, ¿cierto? En estos casos, pues si es contralateral, se prefiere hacer un injerto. Si vamos a hacer de nervio supraorbitario, se prefiere la rama profunda. Ya vamos a ver un poco de la anatomía, pero el nervio supraorbitario tiene dos ramas, una medial que va a dar ramas superficiales y una lateral que va a dar una rama profunda, que es la que tiene un trayecto más consistente, y la idea es disicar entre 7 a 9 centímetros como mínimo. Término 4 a 5 centímetros, pero en el nervio infraorbitario, como este inerva una región tan grande como la mejilla, la encía, los dientes, la porción lateral de la nariz, pues no se prefiere una coaptación de extremo a extremo, sino una coaptación de extremo a costado para no sacrificar esa inervación. Pero esta no está, pues esta está escrita en la literatura, pero no es tan frecuente como lo es la neurotización del supraorbitario supratroclear. También podemos utilizar el injerto con nervio sural, que mínimo se extraen de 10 a 15 centímetros de longitud, y también el aloinjerto de nervio celular, que esto es es un injerto nervioso que carece de células de Schwann. Digamos que ha tenido una controversia, porque se dice que, primero que todo, es muy costoso, de su manejo es difícil. No sé, el doctor Saldarraga dice, pues como si en Medellín eso se utiliza, y dicen, lo que leí, es que no se pueden sacar, digamos, porciones muy largas, máximo de 7 centímetros, que no va a ser suficiente para hacer una coaptación adecuada sin tensión. Y al carecer de células de Schwann, dice que se demora de todas formas en remielinizar toda esa porción de nervio. Entonces, ha sido como muy debatido, no es lo más utilizado, pero pues se los traigo pues acá y se los muestro. Entonces, nosotros sacamos el nervio donante, ya sea de forma directa o de forma indirecta con un injerto, y ya luego lo vamos a ir a insertar en el lecho receptor. Hay dos técnicas principalmente. Entonces, se va a dividir el nervio y se van a sacar los fascículos. Se van a sacar entre 3 y 4 fascículos, y los fascículos los vamos a suturar. ¿Qué técnicas se han descrito? Pues los fascículos se pueden poner en un plano subtenoniano, o sea, levantamos conjuntiva, levantamos tenon y lo ponemos en un plano limbar, subtenoniano, y vuelve y se cierra. Pero otros autores dijeron, no, hagamos otra cosa, hagamos un bolsillo esclerocorneal, que de hecho pues han visto que esto tiene una velocidad de reinervación más rápida en la córnea central, pero a largo plazo no se han visto diferencias pues como entre los dos. Y otro autor dice que, bueno, hagamos dos cosas, hagamos tanto subtenoniano, limbar, y hagamos los bolsillos esclerocorneales, porque él dice que es importante no solo reinervar la córnea, sino reinervar la conjuntiva, donde hay otras células importantes para el mantenimiento de la superficie ocular. Acá les traigo pues como lo que es la técnica. Entonces se hace un flap conjuntival y se hace un túnel de más o menos de 2x2 esclerocorneal, y acá pues se puede poner el fascículo, ya sea con pegante tisular, está escrito, o también con sutura. Entonces, ¿qué se ha demostrado entre la subtenon y el túnel pues corneoescleral? Como les digo, el túnel corneoescleral tiene una reinervación más rápida y una recupera la sensibilidad más rápida en la córnea central en los primeros meses, pero ya luego a los 6 meses no hay diferencia en la sensibilidad de la córnea central entre ambos grupos, entre ponerlo en la teno normal o hacer el túnel corneoescleral. ¿Qué complicaciones del sitio del donante podemos tener? Pues los pacientes pueden referir la sensación referida al sitio del nervio donante tras la estimulación de la córnea.
entumecimiento en el territorio del donante, dolor ocasional, disestesia e hipersensibilidad al frío. Por lo general, esto tiende a resolver en un lapso de 3 a 6 meses. ¿Y qué diferencias hay entre la técnica directa versus las indirectas? Pues bueno, acá les traigo un estudio prospectivo, no es aleatorizado, simplemente compara 10 técnicas directas versus 16 indirectas y pues que concluye que la queratitis en un promedio de 3.9 meses, no hubo diferencia entre ambos grupos, tanto técnica directa como indirecta, y la sensibilidad cordial mejoró en ambos grupos sin diferencia a un año de seguimiento. Y les traigo pues este metaanálisis de 17 estudios que evidencia que esta técnica sí es útil. Es un metaanálisis de 17 estudios. Hubo una mejora significativa en el estado de Mackey, como podemos ver a 0.8 con un estado de Mackey previo de 2.46. La agudeza visual mejoró a 20.200 en promedio con una agudeza visual previa de 20.500 y también mejoró la sensibilidad cordial. Acá, por ejemplo, les traigo una imagen de una paciente de 86 años que tenía una queratopatía neurotrófica, un defecto epitelial por un herpes zóster. Y a la paciente se le hizo una técnica de neurotización directa y a los 15 meses postoperatorio, pues miren el cierre del defecto epitelial. Acá pues es un poco no vascularización, pero pues es bastante bueno el resultado. Bueno, entonces ya tenemos la teoría, entonces yo dije, listo, me voy a proponer a aprender, no quiero hacer eso, yo quiero entrar a la cirugía y quiero hacerlo, pero entonces por no poderlo hacer, necesitamos tener mucho conocimiento de la anatomía, sobre todo pues de la porción periorbitaria. Entonces, voy a hablar más que todo del nervio supraorbitario, del supratroclear. No voy a hablar mucho del infraorbitario porque las técnicas de neurotización están más frecuentemente descritas son con estos dos, supraorbitario, supratroclear. Y si me ponen a escoger, creo que elegiría el supraorbitario, ya vamos a ver por qué. Entonces, el nervio supraorbitario inerva la piel de la parte lateral de la frente, el cuero cabelludo con el cabello en la porción anterior, el párpado inferior y la conjuntiva del párpado superior. ¿Qué me inerva el nervio supratroclear? La porción medial de la frente, el párpado superior y el puente de la nariz. Y el nervio infraorbitario me va a inervar la piel de la mejilla, el labio superior, la cara lateral de la nariz y la encía superior y los dientes. Entonces, el nervio supraorbitario versus el nervio supratroclear, de hecho, es un nervio que es más grueso y contiene más axones. El nervio supraorbitario contiene aproximadamente 3.000 axones, 1.000 axones más de lo que contiene el nervio supratroclear. El diámetro promedio aproximadamente, porque esto puede variar, es de 1.5 milímetros del nervio supraorbitario, mientras que el supratroclear es de 1 milímetro. Acá les muestro de dónde proviene el nervio supratroclear y supraorbitario. Vienen del nervio frontal, que son rama B1 del trigémino. Entonces, acá les traigo una imagen de cómo se ve esto. Pues esto es una disección cadavérica. Entonces, este es el nervio frontal y el nervio frontal va a dar dos ramas, el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. Pero hay muchas variaciones en su presentación y hay muchas variaciones de cómo salen de la órbita y nosotros debemos de conocer estas variaciones porque a la hora de la verdad vamos a ir a buscar esos nervios para poder hacer la neurotización. Entonces, ¿qué se ha visto? Pues bueno, en este estudio hablan de dos variantes. La primera variante tenemos el nervio frontal que va a dar las dos ramas del supraorbitario y supratroclear en la porción distal de la órbita, ¿cierto? ¿Qué se ha visto en este tipo de variación? Pues que el nervio supraorbitario puede salir como una rama y suele salir más grueso. Pero también tenemos otra variación. Tenemos que el nervio frontal nos va a la rama supraorbitaria y supratroclear en la porción posterior de la órbita. Entonces, ¿qué se ha visto? Que el nervio supraorbitario puede salir más delgado o puede salir de una vez con sus dos divisiones, que tiene una división medial y una división lateral. Entonces hay que tener todo eso en cuenta porque nosotros vamos a ir a buscar ya cuando sale de la órbita, ¿cierto? Entonces, ¿qué rama nos da el nervio supraorbitario? Nos va a dar dos ramas, la rama medial y la rama lateral. La rama medial va a dar las ramas superficiales. Este va a iniciar en el plano subcorrugador, yo les voy a mostrar una imagen de esto, pero luego se van a interiorizar y van a atravesar el frontal, el músculo frontal. Y a su vez, esta se va a ir entre ramas, la lateral interna y la medial, y digamos que la medial es la más superficial de todas. Ahí tenemos la rama lateral. La rama lateral va a la rama profunda, que está a ver en el plano más profundo, va a estar
subcorrugador, va a estar subgaleal, ya les vamos a los planos para que tengan una mejor imagen de esto, va a estar debajo del músculo frontal y el corrugador, y tiene un curso aparte que es, digamos que es una sola rama que va a tener un curso más consistente y ser lateral. Entonces, esta es la rama que preferimos, digamos que sacar para hacer la neurotización, porque va a ser como la que tiene este curso más consistente y no se arboriza, como se arboriza la rama medial. Entonces, acá les traigo pues esta representación cadavérica. Acá tenemos la rama supraorbitaria lateral, que es la profunda, que es la que queremos coger, ¿cierto? Y tenemos las tres superficiales. Entre de lateral a medial, cada vez se van superficializando más. Y estos son los planos vistos desde el lateral, ¿ok? Entonces tenemos la galea aponeurótica, que la galea aponeurótica se va a dividir en dos y me va a abrazar el frontal. Va a haber una galea superficial y una profunda, y este se le conoce como el espacio subgaleal. Este es el músculo corrugador, este es el orbicular. Entonces, los nervios cuando salen del borde superior de la órbita van a comenzar yéndose por este espacio detrás del corrugador y detrás del frontal. Ya los superficiales van a empezar a atravesar acá hacia anterior y el profundo va a continuar en este espacio subgaleal, como para tener en cuenta cuando vamos a disecar los planos. Entonces, aparte del profundo que se da en el espacio subgaleal, las ramas superficiales del medial también tienen variaciones anatómicas. Estas pueden seguir en el espacio subcorrugador y atravesar el frontal, pero también en el 30% de los pacientes pueden haber ramas que atraviesen el corrugador antes de atravesarlo. Todo puede ser variaciones anatómicas, listo. Pero pues les traigo estas imágenes como para que entiendan bien los planos que hay que disecar para poder ir a encontrar estos nervios. No solo se han visto variaciones como la presentación de los nervios, sino en el foramen por donde van a transcurrir esos nervios. Entonces se han descrito 4 variaciones, uno en el que hay una única escotadura, otro en el que hay escotadura y foramen, otro que hay doble foramen o que no hay ninguna escotadura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una escotadura nomás. Vemos que el nervio supraorbitario da la rama medial, que es la profunda y las superficiales. Podemos tener doble foramen, podemos tener también acá doble foramen donde sale la rama lateral y la rama medial. Miren acá el supratroclear. Podemos tener también una sola escotadura. En la sola escotadura puede salir supraorbitario pegado también del supratroclear, como pueden salir separados, o podemos también tener foramen y escotadura. Todo esto son variaciones. Miren que acá sale el supratroclear, el supraorbitario, la rama medial junticas, ¿cierto? Entonces, todo esto son variaciones a la hora, pues para tener en cuenta a la hora de buscar estos nervios. Ya hablando un poco del nervio supratroclear, pues acá les muestro una imagen que está ubicado más medial el nervio supraorbitario. El nervio supratroclear pues también va a ir en un plano subcorrugador y este también varía en distintos tipos de cómo se va a superficializar. Este puede ir subcorrugador y se superficializa en el frontal, pero también hay un porcentaje de pacientes que se superficializa antes, al igual que el supraorbitario. Bueno, ya para terminar la charla, les voy a mostrar 2 videos bastante interesantes de lo que es la técnica de la neurotización, tanto indirecta como directa. Ahí les tengo pues la bibliografía. Estos videos son todos sacados de YouTube. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿por qué me interesan mucho estos videos? Porque estos videos tienen un abordaje por el pliegue palpebral superior. No tienen un abordaje coronal, porque nosotros, pues, oftalmoculoplastia, nosotros no tenemos mucha experiencia en abordajes coronales, ¿cierto? Entonces, pero sí tenemos más experiencia en abordajes por el pliegue palpebral superior. ¿Qué va a hacer acá? Acá el paciente hace una incisión en este pliegue, va a abrir piel, va a abrir músculo orbicular y va a abrir septo y se va a ir disecando por un plano entre el septo y la aponeurosis del elevador hasta llegar al reborde orbitario. Ahí en el reborde orbitario, pues ya pasó, él encuentra el nervio supraorbitario. Al otro lado va a realizar lo mismo.
y va a generar un túnel, ahí está generando un túnel por el puente nasal, que él describe que se hace un túnel en el plano subcutáneo, y con ayuda pues de seda, él va a reparar los nervios. Ya van a ver cómo. Y esta es una técnica de neurotoxización indirecta con... Bueno, uno no va a hacer eso. No, pues no, no lo va a hacer, pero mira cómo le abren ahí es donde le van a poner Doctora el Cristina, está el micrófono prendido. Ok, entonces ahí lo que hace es que ya en el ojo anestésico vamos a hacer esta incisión, o acá sí vamos a atravesar la aponeurosis del elevador y vamos a pasar la conjuntiva, pero hay que hacerlo de una forma medial, ¿cierto? No queremos afectar mucho la función del elevador porque acá sí estamos disecando por esta aponeurosis del elevador. Entonces acá se va por el injerto nervioso. Entonces, como les dije, con ayuda de seda es que hace la reparación del nervio y lo puede manipular. Ahí está suturando el injerto con el nervio supraorbitario y lo que va a suturar es el epineuro, ¿cierto? Y ya pues el nervio solo se va a encargar en hacer su regeneración. Lo importante es que haya contacto epineuro con epineuro. Y ya vamos a ver que en la córnea anestésica, él corta el epineuro y va a sacar los fascículos, van a sacar entre 3 o 4 fascículos, y ya estos se van a poner ya sea el limbo subtenon o se va a hacer el pocket pues corneoescleral, pero en este caso se lo pone subtenon. Recuerden que la evidencia ha demostrado que, o hasta el día de hoy, la poca evidencia ha demostrado que no hay mucha diferencia entre si ponerlo en un bolsillo o si ponerlo subtenon. También hay autores que teorizan, no está demostrado, que poner los fascículos a las 12 y a las 12 y a las 6 del reloj es más efectivo, porque se dice que acá pues, las empalizadas de Vogt son más densas. Entonces, al darle más inervación a las empalizadas de Vogt, donde están las células madre, va a ser más efectivo pues la neurotización corneal si se ponen a las 12 y a las 6. Ya pues acá termina la cirugía, el doctor pues cierra conjuntiva, la peritomía pues la cierra y ya hace una tarsorrafia. Es una técnica indirecta. Ahora les traigo este video de una técnica directa también de un nervio supraorbitario. También me parece muy interesante porque tiene un abordaje por el pliegue palpebral superior. Entonces igual se va en ese plano entre el septo y la aponeurosis del elevador, llega al reborde orbitario, busca el nervio supraorbitario y ya lo va a empezar a disecar. Él empieza con una incisión supraciliar en la frente para poder disecar una extensión adecuada de este nervio supraorbitario. Ya van a ver. Acá lo repara con seda para poderlo traer otra vez hacia el inferior. También hay técnicas endoscópicas que no les traje, pero nosotros pues de pronto el doctor tenga experiencia, pero nosotros como oftalmos no somos muy expertos en manejar el endoscopio, entonces les traje más que todo pues como las técnicas abiertas, que son las que podemos empezar a realizar acá en el Pablo Tobón. Y miren que divide los fascículos y los sutura, como también se pueden poner con pegante tisular. Y ya luego cierra conjuntiva, tenon y conjuntiva. Sí. El supraorbitario he visto que es como el que más se prefiere, por eso, porque tiene más axones y es más grueso, más fácil de manipular, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperen, yo desconecto audífonos para comentarios. Daniel. Doctor.
Excelente revisión, hombre. Yo estuve en parte y en la otra parte estuve en el grupo primario, desafortunadamente, pero pude ver todo lo de neurotización. Y sabiendo que el doctor Saldarriga tiene tanta experiencia en todo este tema de microcirugía y que podemos tener pacientes, ahí viene la pregunta hacia el doctor Saldarriaga, es ¿qué nos hace falta? Además de los pacientes, ¿qué nos hace falta para poder comenzar? No, todo lo tenemos en el hospital. La parte técnica, pues, microquirúrgica, es un poquito difícil, no está fácil como uno lo ve en el video, pero es empezar a hacerlo en el sentido de que en la medida que se va haciendo, se van mejorando las técnicas, pero el proceso como tal, no hay ninguna complicación ni dificultad en el hospital, ya sea aquí o en la parte de afuera. Es una técnica que se hace constantemente en otros tipos de nervios en cuanto a lo que es la reconstrucción y neurotizaciones de tipo prebraquial, neurotizaciones en las manos, en lo que está la doctora Tercis y la doctora McKinnon, pues todos los días estamos haciendo más neurotizaciones distales, pongamos, en las manos, con unos resultados excelentes. Esta parte de las neurotizaciones yo la vi en San Francisco con el hijo de un profesor mío y es excelente. Ellos generalmente, inicialmente, hacían lo del doctor Terzi, pero ya después ellos empezaron a hacer la vía externa con injerto. Es mucho más sencilla. El problema básico de esto es el paciente. Como dicen allá, uno tiene que perder algo para ganar algo. Cuando uno hace, pongamos, las neurotizaciones, el paciente va a quedar generalmente con una anestesia y va a quedar con una cicatriz, que es muy importante decírselo al paciente porque si no van a molestar mucho. Pongamos, tanto en los hombres como en las mujeres, una cicatriz en la pierna, porque al sacar un injerto deja una cicatriz que no puede ser una cicatriz pequeña, sino que ya son cicatrices grandes. Al sacar el injerto sural, pues va a ser un problema estético para el paciente. Lo mismo la anestesia a nivel frontal. Ahora, cuando uno usa, pongamos, un corrugador, va a poder tener algún problema a nivel funcional de la parte muscular. Entonces va a tener efectos secundarios en el sentido de su expresión. Entonces hay que saber escoger el paciente, decirle cuáles son sus posibles complicaciones para que él lo acepte. En esto es más sensitivo. Cuando se hace corrugador es más funcional. Acuérdese que uno hace técnicas a nivel de resecciones del músculo del corrugador y frega no tocar el nervio, porque si no puede llegar a tener problemas a nivel de la cabeza de la ceja. Entonces, el problema básico es como los resultados finales, no con respecto a la neurotización misma de la córnea, sino esa sensación diferente que va a tener el paciente con respecto a la sensibilidad a nivel frontal. Una de las cosas que ellos estaban diciendo, cuando un paciente tiene mucha expectativa con respecto a eso, es mejor utilizar, pongamos, el auricular mayor, aunque va a quedar con la anestesia del pabellón auricular. Entonces, siempre hay que explicar eso. Y decía mi profesor, cuando ellos ponían esto a los pacientes, pues es mejor tener algo anestésico que perder un ojo. Entonces, esa parte que se le pone al paciente como tal es muy importante porque él lo va a aceptar. Uno muchas veces como cirujano plástico no está acostumbrado de que el paciente quede con algunas partes como que no me gustó, sino que todo debe ser perfecto. Y en estas cosas sí tiene que haber una pérdida. Y ese es el punto claro que tiene que tener el médico. Es qué técnica voy a utilizar. Pongamos, el doctor decía, el intraorbitario. El intraorbitario no se debe tocar porque queda anestésico el labio, queda anestésico los dientes, el ala nasal. Entonces es una sensación que él no lo va a aceptar con frecuencia. Entonces va a tener muchos problemas de tipo día a día,
Y esto va a presentar, pongamos, a veces también, aunque el nervio trigémino no tiene que ver mucho con respecto a la función del labio, sino que es más el facial, sí va a tener una sensación de estar como abultado, como cuando uno llega a odontología y le pone una anestesia. Eso va a sentir el paciente, y es muy, muy, muy aburrido. Entonces, por eso es muy importante elegir muy bien el nervio con respecto al paciente. Las cicatrices, pongamos, cuando uno hace el nervio auricular mayor, es grande, es a nivel de cuello y es visible. En cambio, cuando usted lo hace a nivel de párpado, no es tan visible. El doctor Terzi, cuando lo empezó a hacer, él hacía una vía coronal bilateral, que uno lo hace normalmente en cirugía craneofacial. Y el ingreso es muy sencillo, pero cuando uno llega a hacer la parte de la disección del nervio, uno encuentra que generalmente el nervio está metido dentro de un canal y se hace una osteotomía que llama la osteotomía de Gillis, que es coger un cincel y hacer una osteotomía para poderlo liberar. Ahí es donde viene la dificultad de no lesionar ese nervio. Cuando uno lo encuentra por la vía del traspas febral, hay una ligera dificultad en encontrar el nervio, porque muchas veces uno empieza a buscar y está tapado por el hueso y uno no lo encuentra y uno empieza a tirarse hacia arriba y ahí es donde lo lesiona. Entonces hay que tener cuidado siempre pensando en que el nervio va a estar oculto para uno. Otras veces es que el nervio no viene en un solo tronco, sino que viene doble. Y esa también es otra dificultad que uno tiene porque tiene que elegir uno de los nervios. Pero para el paciente es muy bueno que venga doble, porque uno puede coger la rama lateral, dejar la rama más medial y va a tener una sensibilidad a nivel frontal. Eso es importante. La cirugía es técnicamente un poco difícil, pero es muy lindo el resultado. Ellos mostraron allá pacientes casi que con los ojos perforados, les habían hecho membrana, le ponen suero, cogen el paciente, le sacan sangre, hacen la centrifugación, los mantienen con suero, persorragias, y empezaron a hacer las neurotizaciones con unos resultados espectaculares. De manera que eso es una técnica que, como cualquier especialista, la puede aprender a hacer. No tiene que ser un microcirujano, no, todo lo vamos aprendiendo. Y lo más importante, cuando yo pensé en el doctor Restrepo y dije, ¿por qué en el hospital no lo podemos hacer? De pronto no vamos a tener la cantidad de volumen que tienen ellos allá porque ya son un centro de referencia, pero sí lo podemos ir haciendo lentamente. Y siempre es importante, como decían ellos, hacer el paciente cuando el paciente acepta esas posibles dificultades en cuanto al resultado de perder algo. Si el paciente lo acepta, lo hacemos. Si no, mejor no hacerlo. Pero siempre lo vamos a aceptar, siempre, desde que se les explique. Doctor, es que el paciente que tiene pues el que necesita esta cirugía, tiene una molestia tan importante que yo creo que conversando con él, el precio que paga es poquito versus el beneficio, como usted lo dice. Yo creo que lo importante es ese share time, sentarse, explicarle, mostrarle y decirle, mire, para poder obtener esto, usted va a tener que ceder por acá. ¿Está de acuerdo o no? Firme. Yo creo que con esta opción, y en la ciudad hay otro grupo que lo está haciendo, le puedo brindar oportunidad a muchos pacientes, y lo que sigue acá es escoger el tipo de pacientes que necesitamos y empezar a consultar con los colegas, y tenemos gente en la clínica que de pronto podemos levantar la mano, y sé que podemos tener pacientes para poderlos ayudar con esta técnica, y sobre todo con la experticia suya. Creo que sabiendo que tenemos todas las herramientas, sobre todo la parte humana, podemos lograr ayudarle a muchos pacientes con esto. Muchas gracias, doctor. Y Daniel, excelente revisión. Doctor, muchas gracias. Excelente. Sara tiene una duda. Esperemos. No, yo les iba a preguntar lo que dice ahorita, que es que no me quedó claro. Para los casos que son sensitivos como una queratitis neurotrófica,
independientemente del tiempo que lleve el paciente con su patología, si se hace una neurotización, igual tiene posibilidad de recuperar. Sí. Aún, ellos han tenido pacientes que les han perforado, han hecho trasplante y lo neurotizan para que el trasplante no vuelva otra vez a tener el problema, porque es que el problema no es que tiene el problema epitelial, sino que es la parte neurotrópica. Acuérdate que el nervio es el que produce todas estas partes de la hormona de crecimiento. Entonces, es muy importante. Y han salvado ojos que se han considerado ciegos, porque ellos han hecho varios injertos de córnea y han fracasado. Entonces, hacen la neurotización y luego le hacen el injerto de córnea y han mejorado. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario en el público? Doctor, ¿y usted, no, la cirugía está hecha, ¿qué prefiere, la indirecta o la directa? O sea, Es más sencilla la indirecta. La directa el problema básico es que el nervio no es tan grueso como uno normalmente lo ve. Y la cirugía es mucho más agresiva. Pongamos la técnica que mostró el doctor de hacer la incisión a nivel frontal, a nivel palpebral. Es una técnica muy dispendiosa. Y acuérdese que en la disección hay una cosa que se llama la neuropraxia. Y si uno empieza a traccionar mucho el nervio va a sufrir. Y por lo tanto, muchas veces el resultado final no va a ser lo que uno quiere. Uno tiene que tratar el nervio con mucho cuidado, porque así como usted lo trate, él va a actuar. En cambio, cuando usted toma, pongamos el injerto, ya sea el nervio sural o el braquial interno cutáneo, ese nervio no lo está maltratando tanto y nos va a dar unos mejores taxones. En los axones que uno da en la disección a nivel del nervio supraorbitario son muy pequeñitos y no tiene tantos axones como lo tiene el mismo nervio sural. Entonces, es técnicamente más sencillo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias al doctor Saldarriaga pues por acompañarnos hoy en este staff. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, muy interesante.